Bienvenidos a la tertulia Jueves de la República. Y ustedes, los que se honran con estar aquí en la sala, que a su vez se honra con el nombre del maestro Ramón Oviedo, bienvenidos a la tertulia Jueves de la República. El sátrapa. Bueno, la tertulia Jueves de la República tiene varios objetivos, pero el objetivo principal es un objetivo político. Ese objetivo es que el pueblo dominicano se acostumbre a discutir sus ideas, a conversar sobre sus ideas y a comparar sus divergencias sin molestarse, sin preocuparse de que una persona piense distinto a lo que uno piensa, sino todo lo contrario. Nos proponemos que el pueblo dominicano se alegre de que haya personas que piensen distinto a uno, porque eso le enriquece a cada persona su posición. Eso le permite a usted, si su posición es correcta, ratificarla más, y si su posición usted la considera equivocada, pues modificarla o aligerarla con esa discusión. Ese es el objetivo de el primer objetivo de esta tertulia. El segundo es motivar a la gente a que investigue sobre un tema, porque aquí no se puede desarrollar el tema de manera total. Y el tercer objetivo es acercar a la gente al libro y a la lectura, que es la misión que nos corresponde al desarrollarse este departamento del Ministerio de Cultura, que además hace una serie de actividades sábados de 4 a 6 de la tarde. Vamos a leer la biografía de ambos expositores. Tenemos la tradición de poner aquí también el nombre completo, el nombre de pila del expositor, que no es muchas veces por el nombre que se lo conoce. El doctor Miguel de Jesús Núñez Salcedo nació en Santiago el día 5 de julio de 1958, doctorado en medicina por el INTEC, especializado en medicina interna e infectología. Ha sido catedrático durante 10 años en la Escuela de Medicina de Mount Sinai de New Jersey, Estados Unidos. En el presente posee una maestría en tecnología por la Southern Baptist School for Biblical Study y es candidato a un PhD de la misma institución. En teología. Preside el cuerpo de pastores de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, fundador y presidente del Ministerio Integridad y Sabiduría. Desde el 2005 es director de contenido y co-conductor del programa Respuestas, Verdades Absolutas para un Mundo Relativo. El arquitecto Juan Emilio Jiménez Coll nació en Santo Domingo el 3 de octubre de 1960, arquitecto de profesión por la UAS, consultor espiritual y esoterista, columnista sobre dichos temas en el periódico Listín Diario durante 5 años, como parte de su lucha desde hace 7 años por la igualdad de derechos de los homosexuales, ha realizado programas televisivos en canales y emisoras del país, entre ellos uno internacional para María Celeste Arrarás, y mantiene su campaña en la red cibersocial, Facebook. Participó en la 7ª marcha por el matrimonio gay lésbico de New York, elegido en la página Santo Domingo Boys Club como uno de los gays más influyentes del país. Bueno, a ambos les digo bienvenidos a la tertulia Jueves de la República, y estoy seguro de que vamos a discutir aquí sobre un tema interesante, un viejísimo tema que existe desde que existe la humanidad y que en los últimos años, como ha ocurrido con todo, en los últimos años ha salido más a flote a través de los medios de comunicación, como ha ocurrido con todo, digo, porque vivimos la era del conocimiento, la era en la que todo se conoce. Ya no... Tiempo atrás hubo un estudio que dijo que la población en general tenía un 10% de homosexualidad, y eso no corresponde a la realidad de los demás estudios. Ese estudio en realidad fue hecho en 5.000 prisioneros, que ya es una población selectiva, donde el índice de homosexualidad va a incrementar, de manera que lo que los estudios han demostrado una y otra vez es más esto. Menos de un 1% de la población americana. En el año 1989, un estudio hecho por la Universidad de Chicago, que no es una universidad cristiana, y la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, en el próximo año, en el año 1990, hizo un estudio y obtuvo el mismo resultado. Más adelante vamos a ver un estudio de la Universidad de Wisconsin que coloca
el porciento quizá un poquito más alto, pero la realidad es que ningún estudio serio y lo suficientemente grande ha tenido más de un 3% en la población. Este estudio hecho en la población americana, según la encuesta nacional de salud y vida social, arrojó un 2.8 para los hombres y 1.4 para las mujeres. Tú haces las matemáticas y el promedio es aproximadamente de un 2% en la población. En el año 1993, el doctor Neil Whitehead, profesor de antropología de la Universidad de Wisconsin, publicó un libro que se llama Mis genes me hicieron hacerlo, My Genes Made Me Do It. Y en ese libro, él dice dos cosas. Número uno, la ciencia no ha descubierto en el ser humano ninguna conducta dictada por los genes, no solamente la homosexualidad. Ninguna conducta del ser humano, de acuerdo a este investigador, ha sido descubierta determinada por los genes. En otras palabras, cualquier conducta que el ser humano haya observado, independientemente de cuál sea esa conducta, es más bien una causa aprendida, familiar, del ambiente, de las experiencias a las que yo me expongo, pero al día de hoy no hay nada que nosotros podamos decir como conducta que es simplemente determinada por los genes, por lo menos categóricamente. Y no hay un gen para la homosexualidad, dice el doctor Neil Whitehead, profesor de antropología. De hecho, desde el punto de vista antropológico y genético, si la homosexualidad hubiese sido algo genético desde la antigüedad, los antropólogos genetistas han concluido la población ya hubiese sido exterminada, porque no hay manera de reproducir a alguien que está en la práctica de un estilo de vida homosexual, número uno. Y número dos, con el tiempo, entonces, ese material genético hubiese ido pasando de generación en generación en generación, hasta que después de cientos de generaciones hubiésemos terminado todo enfermo del mismo gen, o no enfermo porque no es una enfermedad. Categóricamente la homosexualidad no es una enfermedad, está claramente determinado, de manera que pero hubiésemos sido afectados cada uno con el mismo material genético y eventualmente nadie hubiese podido reproducirse, de manera que esa es la conclusión de la antropología genética.